La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos, amados todos. Confiado de que las cosas que se han compartido hasta aquí les hayan servido al haber usted tomado tiempo en el transcurso de la semana para reflexionar en aquello. Bueno, espero que lo haya hecho porque todo esto es para su bien. Nuestra intención no es realmente de llenar espacio o sencillamente tener un programa. Deseamos el bien de las familias, razón por la cual continuamos con el tema de la producción de hijos con una visión clara, con una visión espiritual de cierta profundidad. ¿Sabe? Desde muy temprana edad, esto se puede lograr. Se puede lograr que los hijos, siendo ya desde niños, comiencen a percibir las cosas espirituales con cierta profundidad. Y esto me recuerda algo que le había mencionado en la sesión anterior. Yo les había dicho que este asunto de llevarlos a ellos a esa percepción espiritual de cierta profundidad era algo más que sencillamente tomar una serie de historias bíblicas y leérselas. Ahora, con esto no estoy implicando o no estaba implicando que la lectura de porciones bíblicas era incorrecto, que no es bueno. Sí es bueno. Léales las historias de la Biblia. David y Goliat, por ejemplo. Esas historias que llaman mucho la atención de ellos. La historia de la creación. Y así podríamos mencionar el arca de Noé, que son historias populares que a los niños les atrae. Pero no se quede sencillamente en la historia en sí. Procure percibir qué es lo que Dios está transmitiendo a través de aquello. En otras palabras, cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo Dios piensa a través de cada una de estas porciones, que resultará sumamente valioso para ellos percibir estas cosas a temprana edad. Lecciones claves que se aprenden de cada una de estas historias, que no están allí plasmadas sencillamente para, llenar un espacio. Todo lo que está plasmado en la palabra de Dios tiene un objetivo. Y yendo a esto de la palabra de Dios, parte de lo que habíamos también dejado con usted es el hecho de eso de verter todo en ellos. Todo, todo, todo. Denles todo el conocimiento que usted pueda a través de la palabra. No piense que es demasiado difícil o será demasiado difícil para ellos entender estos conceptos de la palabra de Dios. Yo le digo una cosa. Esto le va a ser muy provechoso a ellos. Ellos a temprana edad, conforme como usted los va exponiendo a la palabra de Dios, recuerde que el Espíritu Santo trabaja para interpretar lo que ellos están escuchando a su nivel de entendimiento. Pero no lo va a hacer así nada más como por obra de magia. El espíritu depende de los padres para ese efecto. En el caso del ambiente familiar, el espíritu dispone generalmente de ese padre o esa madre para producir eso en ese hijo, para darle luz, para darle entendimiento a esa pequeña mente. En el ambiente de
la clase dominical, el Espíritu Santo dispone del instrumento del maestro o la maestra para producir el mismo efecto. Por tanto, no restrinja nada de lo que está plasmado en la palabra. Porque hay una porción que nos habla acerca de la palabra en su totalidad. Toda la palabra de Dios que es útil. Vamos a esa porción. Habíamos quedado en esa porción en la sesión anterior, que se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a tomarlo desde el verso 14, que era el verso que estábamos analizando, que estábamos contemplando. Así que vamos a leerlo desde allí y vamos a seguir. Dice la porción, la palabra de Dios: pero persiste tú. Recuerde que este es Pablo hablándole a su hijo espiritual, Timoteo. Estando ya, o sea, a este punto, estando distantes el uno del otro. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. No solamente lo aprendiste, pero te persuadiste. Y habíamos mencionado también que a ese punto necesitamos llevar a nuestros hijos. No solamente al aprendizaje de estas cosas, pero también a la persuasión. A la persuasión. ¿Sabe usted que uno puede aprender ciertas cosas, pero no necesariamente estar persuadido de aquello? Entonces, ese aspecto de la persuasión es importante, porque es allí donde el individuo hace de lo que ha aprendido, lo hace como parte de sí. Como quien dice: bueno, esto es tuyo y tú me lo has compartido. Lo he entendido, pero ahora estoy persuadido. Ahora estoy persuadido y es mío ahora. Lo aprendí, capté la lección, lo veo en su forma teórica, y también lo percibo en su forma práctica. Y a través de ese proceso, esto se ha tornado ahora en algo mío. De manera que cuando yo expreso este mismo concepto a través de mi manera de actuar o verbalmente, lo expreso como alguien que está verdaderamente convencido, como alguien que sabe estas cosas por experiencia y no sencillamente porque se lo dijeron. Pero persiste tú, entonces, dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, conociendo el testimonio de aquel de quien recibiste estas cosas. Este es Pablo haciendo referencia a sí mismo. Y sigue diciendo: y que desde la niñez. Ahora, hay un pensamiento que me está, como que dice, molestando, que no puedo seguir adelante sin manifestarlo. Pablo le dice a Timoteo: sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? Amados padres, sus hijos necesitan tener una clara visión, un claro entendimiento de su testimonio. Eso mismo, su testimonio, ese testimonio incuestionable. Como quien dice: oye, mi papá es recto, mi padre es puro, mi mamá procede en la manera correcta, ella es así, 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 así. Y por cuanto ella es así, ha desarrollado una autoridad espiritual. Para mí, mi mamá es una autoridad. Por tanto, lo que emana de su boca, yo lo acepto, lo tomo, causa su efecto en mi vida, porque va respaldado por su propia vida, su propia experiencia en la vida real. Y juntamente con aquello, he visto el respaldo de Dios sobre su vida. Mire, yo le voy a hacer una cosa, Esta es una triste experiencia en familias. Pero hay niños, y no solamente niños, nos estamos refiriendo ahora a adolescentes, jóvenes y hasta ya hombres,
que han perdido su confianza en sus padres. ¿Por qué? Porque no tienen una vida, nada que los respalde en aquello que tratan de enseñarles o les tratan de decir, o lo que han procurado enseñar a través de los años. Han perdido credibilidad. Y esta es la razón, o una de las razones por las cuales, cuando ese muchacho llega a ese periodo de la adolescencia, y usted le trata de instruir, le trata de hablar, y en momentos trata de frenarlo de hacer el mal, no le hace caso. Su voz ha perdido valor. ¿Por qué? Porque al paso de los años nunca se desarrolló esa autoridad espiritual. Nunca se desarrolló. Yo le voy a hacer una cosa. Y esto lo he dicho anteriormente y no tengo ningún reparo en repetirlo. Cuando ese hijo suyo llega a cierta edad, estamos hablando ya de 18, 20, 25, 30 años, todavía viviendo bajo el techo de su casa, usted solamente podrá disponer de un instrumento. Un solo instrumento para poder controlarlo, para poder continuar con esa influencia de bien sobre su vida. Y ese instrumento es su voz. ¿Usted me está escuchando? ¿Está percibiendo claramente lo que le estoy diciendo? Usted solamente tendrá su voz para poder guiarlo o para poder guiarla por este sendero a través de este mundo tan lleno de maldad. Ya no podrá disponer de su fuerza. A ese punto, sus fuerzas físicas están descendiendo. Y las fuerzas de ese joven ahora están a su máxima capacidad. Usted no va a poder controlarlo con su fuerza como lo hacía cuando era niño. Si es que procuraba controlarlo o es que procuraba controlarla. Entonces su voz es su único instrumento del cual usted podrá disponer para poder lidiar con él. Así es. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es algo que se logra. Estamos hablando de la autoridad espiritual, que es tan importante. Es tan importante, perdón. Esta es la razón por la cual presentemente los padres no pueden controlar a sus hijos. No los pueden controlar. Les hablan y les hablan y les hablan. Y está ya ese joven como, cállate. A ese punto han llegado, al irrespeto. Y bueno, muchas cosas pudiéramos decir acerca de esto. Tome nota, por tanto, de lo que les estoy diciendo. Tome nota de aquello. Pablo le dijo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Y de seguro su hijo sabe de quién está aprendiendo. Si es que está aprendiendo para su bien. Su hijo lo sabe. Nuestros hijos no son tontos. Ellos son nuestros jueces. Nuestros jueces. Y ellos juzgan nuestras acciones. Ellos nos ven, ellos perciben. Ellos se hacen preguntas y llegan a sus conclusiones. Y conforme a esas conclusiones, así mismo proceden. Así mismo proceden. Recalco, Pablo le dijo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Y seguimos con el verso 15. Y que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras. Ahí está, desde la niñez. Esto respalda, amados padres, el hecho de la voluntad de Dios, de que desde la niñez nuestros hijos sean expuestos a la palabra. Desde la niñez. Y saben, esto toma tiempo. Esto toma energías. Esto toma dedicación. Tomar tiempo para sembrar
en esas pequeñas mentes la sabiduría de Dios, los conceptos de Dios, la manera de ser de Dios, que ellos puedan percibir a Dios, que ellos puedan ver a Dios, que ellos puedan tener la mentalidad correcta de quién es Dios. Así es, a través de su palabra. Es que Dios, a través de su palabra, Él se revela al ser humano. Él se revela. Pero la razón por la cual muchos no pueden percibir a Dios a través de su palabra es que el asunto se les escapa. ¿Por qué? Porque primeramente no adoptan la mentalidad correcta con respecto a la palabra de Dios. Lo ven como algo, un libro obsoleto. Ese tiene su gente. Ese libro tiene su gente. Pero en la mente de Dios, la gente de ese libro son todo el mundo. Todos. Dentro de este globo terráqueo. La humanidad. Entonces la gente, por esa mentalidad, desprecian lo que Dios tiene plasmado en su palabra para manifestarse a ellos. Esta es la razón por la cual la gente tiene un montón de conceptos equivocados de quién es Dios. La gente cree que sabe quién es Dios. La gente cree que conocen a Dios. Pero cuando uno observa sus vidas, uno se da cuenta, tú no conoces a Dios como tú crees. Si tú vas a... Escúchame, algunos se ofenderán, pero esta es la verdad. Tú vas a la iglesia, tienes tu Biblia, la lees, participas en los cultos, en las diferentes actividades, das tu ofrenda, haces esto y lo otro, alabas a Dios, pero tu vida muestra que tú no conoces a Dios. Tú no tienes una percepción clara de quién es Él, cómo Él actúa, cómo Él procede, cómo Él habla, cómo Él se comunica al ser humano. Que uno se da cuenta de aquello. Y cuando hablo de su vida, me estoy refiriendo a la realidad, la verdad, lo que el individuo realmente es. Ahora, ¿qué es usted realmente? ¿Cuál es su realidad? Volviendo a la porción entonces, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dios nos está mostrando la validez de aquello. Eso lo percibimos. Allí estamos percibiendo un aspecto de Dios. Su intención, su deseo de que desde la niñez se sepan las sagradas escrituras. Y esta fue la experiencia de Timoteo, la razón por la cual Dios lo pudo utilizar en una manera especial, tremenda. Y tal fue la utilidad de aquello que Dios lo tuvo a bien plasmarlo en la Biblia. Y así ha permanecido por todos los años. El objetivo de Dios en la vida de Timoteo se cumplió. Y lo que trabajó grandemente, amados padres, para el cumplimiento de ese objetivo fue el conocimiento de las Sagradas Escrituras desde su niñez. Yo le voy a decir una cosa. Hay un objetivo que Dios tiene para ese hijo suyo, o para esos hijos suyos, o para esas hijas suyas. Dios tiene un objetivo especial para cada ser humano. Y lo más importante en la vida de esa criatura es que esa voluntad de Dios se cumpla, ese propósito se cumpla por encima de todas las demás cosas. Eso es lo más importante. Lo más importante de todo, el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. Y el arranque para aquello es el conocimiento de las Sagradas Escrituras a temprana edad, instruyéndolo desde pequeño para que a medida que vaya creciendo y atravesando las experiencias de esta vida como niño y como muchacho y como adolescente, como joven, hasta llegar a esa etapa de ser un hombre, sea una persona bien formada, bien procesada por Dios para cumplir su propósito. Así es. Y, ¿saben? Este asunto de las Sagradas Escrituras, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, tuvo mucho o estaba
muy relacionado a su madre y a su abuela. Porque creo que en este mismo libro hace mención en versos o capítulos anteriores de la madre de Timoteo y su abuela, cómo contribuyeron a la formación de él para llegar a ser lo que él llegó a ser. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, es importante percibir esto, la sabiduría que hay en la palabra de Dios. En las escrituras hay sabiduría. Dios muestra su sabiduría. Y voy a recalcar nuevamente este asunto del concepto de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es aquella ley que rige el comportamiento de las cosas que Dios ha creado o diseñado. Repito, la sabiduría de Dios es esa ley de Dios que rige, gobierna el comportamiento de las cosas que Dios ha creado o diseñado. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay una sabiduría, por ejemplo, en el comportamiento del ser humano. Desde su niñez hay una sabiduría. En otras palabras, hay una manera sabia de cómo hacer las cosas. Hay una manera sabia de cómo comportarse. Refiriéndonos a esto mismo que tiene que ver con la percepción espiritual de cierta profundidad, el conocimiento de la palabra de Dios. Hay una sabiduría de Dios de cómo impartirles su palabra a los hijos desde temprana edad. En otras palabras, hay una manera de cómo hacerlo. Hay instrucciones claras que Dios da de cómo llevar a cabo aquello y que va a producir el producto deseado. Hay una sabiduría que tiene que ver con cómo lidiar con el muchacho durante su etapa de, digamos, entre los, por decir una edad, 3 a 5 años. Y hay una sabiduría de cómo tratar con ese muchacho entre los 5 y 7 años. Y así seguimos. La sabiduría de Dios se va manifestando en cada etapa. Bueno, a esta etapa de su vida, trabaja con él de esta manera. Bien, ha llegado ahora a esta etapa de su vida que está un poquito mayorcito. Bueno, lidia con él así. ¿Por qué? Porque a este punto de su vida, él es así, 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 así. Estas son las cosas que le atraen. Estas son las cosas que le gustan. Esta va a ser su manera de actuar. Bueno, trata con él así. Todavía infundiéndole mi palabra, enseñándole. Muy bien, ahora ha llegado a la etapa de la adolescencia. Hay ciertos rasgos en la vida de ese muchacho o ciertas señales en la vida de esa joven donde ya deja de ser una niña y ahora comenzará a ser una jovencita y va a reaccionar de cierta forma. Ahora, todas estas cosas las sabe Dios. Por eso es que la sabiduría viene de Él. Y esto Él lo comparte con el ser humano para que lo aplique en la vida de sus hijos. Y de esa manera se produzcan los resultados de bien que serán, o sea, de seguro se darán, están garantizados porque vienen de aquel quien diseñó al ser humano. Entonces, amados, este asunto de la sabiduría de Dios, esto está en todos, está en el ser humano, está en su creación. La sabiduría por ejemplo, la sabiduría de Dios en la naturaleza, las plantas, como en cierta época del año se debe sembrar cierto tipo de frutas o vegetales o verduras. No se pueden sembrar en épocas diferentes
porque no van a producir. Bueno, todo eso es parte de la sabiduría de Dios. Hay que saber cómo hacer las cosas. Bueno, esto que la palabra de Dios nos está diciendo ahora, que Pablo le comparte a Timoteo, habla de las sagradas escrituras que él conoció desde su niñez, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hay una sabiduría para lograr la salvación, para lograr a esa condición en la cual el individuo goza de plena comunión con Dios. Amados, no nos hemos desviado de lo que hemos estado tratando. Estamos tratando del tema de la producción de hijos con esa percepción espiritual de cierta profundidad. Estas son cosas que nuestros hijos necesitan saber. Estas son cosas que una vez, habiendo cobrado raíces profundas en las vidas de ellos, desde su niñez, los frenará de muchos males en los cuales están incurriendo la vasta mayoría de la niñez en este tiempo, y que tanto mal está produciendo, tantos dolores de cabeza, tantos sufrimientos en padres, en madres, en hermanos, en tíos, abuelos, y así podríamos seguir. Sí, amados, el conocimiento de las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales hacen sabio al individuo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y voy a concluir con la lectura del verso 16 para desarrollarlo en la siguiente sesión. Dice la porción, toda la escritura, toda la escritura, no queda ningún aspecto, ningún versículo, ninguna palabra por fuera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué objetivo? A fin de que el hombre de Dios, que en un tiempo era niño y había sido expuesto a aquello, bueno, ahora siendo hombre, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tome nota de cada una de estas porciones. Si quiero dejarle como asignación, vuelva a esta porción y analícela, de manera que pueda logre estar acondicionado para lo demás que sentimos que Dios desea que usted sepa. Mientras, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.